¿Alguna vez has pensado que un hombre de rostro común podía llevar en su sangre la raíz de una promesa que cambiaría la historia de un pueblo y señalaría la esperanza de un Mesías? En la alborada de un valle cercano a Belén, un hombre sencillo caminaba entre su casa y el campo con el olor del pan recién horneado en la memoria y la brisa que traía la tierra húmeda de la mañana. Su nombre era Isaí, y no era rey, ni sacerdote, ni profeta. Era un padre, un pastor del rebaño, un labrador de la fe cotidiana que hacía del sacrificado servicio su altar diario. Dentro de su linaje se entretejían historias de redención que venían de Ruth y de ancestros cuya fidelidad había sido recompuesta por la gracia de Dios. Hoy contaremos la travesía de ese hombre, cómo su humildad y obediencia abrieron caminos que influyeron en el Rey Eterno. Antes de que la narrativa avance, siente el aroma del trigo, escucha el rumor de las ovejas, ve el sol dorado sobre los muros de adobe y acompáñanos en este relato de unción y promesa. La casa de Isaí estaba hecha de piedra y barro, hueso firme de una tradición que llamaban casa del pan. La cocina conservaba el calor de la leña, el sonido de platos que resonaban en la tarde y el olor a aceite cuando se ofrecía un sacrificio pequeño por la mañana. El pueblo de Belén se extendía en terrazas sobre la ladera, con el patio común donde las mujeres lavaban telas y los niños jugaban con barro. Las calles eran polvo y sombra, las voces se cruzaban en hebreo con un ritmo que parecía plegaria. Los rebaños bajaban al atardecer con campanillas que marcaban el pulso del día, y los ancianos contaban historias de pactos mientras el sol se escondía tras olivos. Isaí conocía cada piedra de su entorno y cada gesto de su hogar. Sabía cuándo el pan necesitaba más sal, cuándo la oveja cojeaba y cuándo un vecino debía ser visitado en su duelo. Esa cotidianidad era su liturgia. En sus manos había callos y memoria, en sus silencios una obediencia que no necesitaba ser proclamada para ser evidente. Ahí, en la simplicidad, nacía una raíz que más tarde la historia llamaría linaje. La infancia de Isaí se recuerda en la casa por relatos que pasaban de voz en voz junto al fuego. Era un niño que corría entre las mesas, que escuchaba con ojos grandes la lectura de las escrituras y que aprendió a cargar agua antes de aprender a contar monedas. Aquella infancia moldeó su humildad y le enseñó el valor del trabajo en comunidad. El aroma del pan horneado por su madre quedó grabado en sus recuerdos como símbolo de provisión y pacto. Durante su formación temprana, aprendió las prácticas del rebaño, el sacrificio moderado en el altar familiar y el respeto por los ancianos. Se le vio joven tomando decisiones pequeñas que hablaban de obediencia y responsabilidad. Servicio. Hoy, en su presente, Isaí ejercía la paternidad con la misma medida con que cuidaba el rebaño. Era hombre de pocas palabras, pero cada palabra suya llevaba la cadencia de la devoción. Esa biografía en 3 tiempos era la base de su carácter y la raíz de la que brotaría algo que sobrepasaría su entendimiento. En la familia de Isaí convivían nombres que la comunidad conocía bien. Estaban Eliab el mayor, hombre de frente ancha y mirada severa. Abinadab, que cuidaba las rejas del corral. Samá, joven de risa fácil. Natán, que leía la ley con devoción. Shama, el cantor. Malquías, el herrero que traía noticias de otras aldeas. Y Ruth, memoria viva del pacto que atravesaba generaciones. Cada uno tenía su tarea y su lugar, y juntos formaban un clan que celebraba las fiestas en el hogar con oraciones y canciones antiguas. En las tardes, cuando el olor del aceite llenaba la estancia, se sentaban alrededor de la mesa y hablaban del rebaño, del trigo, de noticias de Jerusalén y de los profetas que todavía recorrían el país. La tensión latente en la casa no era dramática a primera vista. Era una corriente subterránea que surgía cuando las expectativas comunitarias se encontraban con la voluntad de Dios. Los hijos mayores miraban al menor con desprecio y al mismo tiempo con imposición social. En ese entramado de relaciones surgió la figura del más joven, no por título sino por destino inesperado. El ambiente estaba cargado de olores, sonidos y texturas que hablaban de trabajo y de amor en proporciones iguales. Antes de que el cielo se abriera a la decisión pública, la comunidad conspiraba con rumores. El nombre de Isaí circulaba entre panaderos, pastores y artesanos. Algunos decían que la casa de Isaí estaba marcada por bendición. Otros murmuraban que no había señales visibles, solo una serenidad imposible de medir. Fue en uno de esos atardeceres cuando el silencio se rompió con la llegada del profeta Samuel. La noticia corrió desde la plaza hasta el corral, y la gente se congregó con curiosidad y temor.
Aquella visita sería la incitación que cambiaría el rumbo de la familia y abriría una puerta hacia el cumplimiento de promesas antiguas. El profeta venía con el aceite y la palabra, y la unción que traía no era un gesto vacío, sino un sacramento cargado de significado ritual. El día estaba seco, y el polvo picaba en la garganta. Se sentía el metal de las herrerías en la distancia, el olor de las especias y el murmullo de las mujeres que barrían el patio. Samuel llegó con ojos de quien había visto visiones y con la voz templada por años de servicio sacerdotal. Su entrada produjo un silencio que olía a expectación. En la puerta se detuvo, miró los rostros y habló con autoridad, pero sin altivez. Dialogaron en el hogar varias voces, cada una con peso y temblor. Samuel dijo: «¿Dónde está Isaí?» Isaab respondió: «Aquí no hay». Dijo Eliab con voz dura: «No es él», dijo Abinadab, «es otro quien buscarás». Isaí se acercó sin estridencias y habló con respeto. «Samuel, ¿qué buscas aquí?». Samuel respondió con calma: «He venido por la orden del Señor, a ungir a aquel que llevará la raíz del pueblo». «¿Y cómo sabremos quién es el escogido?», preguntó Natán con escepticismo. Samuel tomó el frasco de aceite y explicó la ceremonia y la promesa de la unción que transforma. Eliab miró con orgullo y dijo: «Si es uno de nosotros, que sea yo». Samuel lo miró y dijo: «La mirada humana no guarda el juicio divino». Entonces Samuel pidió que desfilaran los hijos, y uno por uno pasaron ante él. Cada rostro era historia, cada gesto un juramento silencioso. La tensión crecía con cada nombre llamado, y con cada rechazo. Las palabras del profeta sonaban como sentencia y como canto. Hubo susurros y pasos, la casa respiraba como rebaño ante el pastor. Finalmente, cuando todo parecía consumado, Samuel dijo: «El Señor no mira lo que mira el hombre». Y en ese instante la quietud se transformó en expectativa de un linaje cumplido. La reacción tras la unción no fue instantánea ni espectacular en términos humanos, pero la unción dejó huellas que se sintieron en el alma y en la comunidad. Isaí volvió a sus labores, pero algo en su semblante hablaba de un peso y una gracia nueva. Encontró en la obediencia cotidiana un eco de lo que había sucedido en el interior. Los hermanos, que antes mostraban orgullo, sintieron celos y curiosidad. Eliab lanzó miradas que buscaban entender una elección que parecía negar sus logros. Abinadab murmuró con escepticismo, y Samá intentó consolar a su padre con bromas que no alcanzaban a disolver la solemnidad. En la plaza, los vecinos comentaban la presencia de Samuel y la posibilidad de que aquel día hubiera comenzado algo que trascendía las fronteras de Belén. Algunos, como Malquías el herrero, veían en la unción un signo de esperanza para un reino necesitado de guía. Otros, como Rahab la tejedora, recordaban relatos de Ruth y de aquello que la gracia había hecho surgir en tiempos de incertidumbre. En la intimidad, Isaí guardó el aceite en un lugar sagrado y ofreció una oración silenciosa en el altar familiar, pidiendo claridad y fortaleza para los que vendrían. El rumor se expandió, y con él llegaron consecuencias prácticas. El joven que había sido ungido fue enviado a cuidar rebaños en lugares remotos, tarea que pareció humilde a los ojos de muchos y estratégica a los ojos de Dios. El tiempo en los campos le forjó temple. Las voces de burla y las miradas de desdén se convirtieron en escena cotidiana, pero también en prueba de carácter. En la distancia, noticias de conflictos y amenazas se mezclaban con relatos de valentía que la comunidad repicaba junto al fuego. Cuando se presentó la amenaza que pondría en marcha la verdadera prueba nacional, la gente recordó aquel aceite y murmuró que el Señor había obrado en lo profundo. Escondido. El acontecimiento que transformó la fama del elegido fue narrado como un episodio prodigioso. Las palabras hablaban de una batalla en la que la apariencia y las expectativas humanas fueron puestas en tela de juicio. La comunidad esperaba un guerrero, pero la providencia eligió un pastor que conocía el sonido del rebaño y el peso de una piedra. En el calor de la tensión que precede a la decisión decisiva, la escena se llenó de memoria y temor. La figura enfrentó dudas internas sobre su capacidad y su llamado. Recordó la voz de su madre, el consejo de Natán, las burlas de algunos de sus hermanos y el día en que Samuel posó la mano sobre su cabeza. Ese recuerdo fue al mismo tiempo sustento y señuelo. Mientras la multitud observaba, él repasó su historia. La infancia junto al fuego, su formación con el rebaño, la obediencia en la práctica diaria. El miedo se mezcló con la certeza de que la unción no era para vanidad.
En la intimidad de su pecho buscó respuestas en la oración y en la memoria de los antepasados que habían vivido la redención. Tomó su onda no como objeto de orgullo, sino como herramienta familiar, y comenzó a caminar hacia la prueba con pasos lentos y firmes. La tensión crecía como oleaje. En su mente surgieron imágenes de la casa, del pan, de la voz de Isaí que decía: «Mantén tu corazón humilde y tu mano dispuesta». Al avanzar, entendió que la decisión verdadera no se jugaba en el reconocimiento público, sino en la fidelidad diaria que lo había formado. Esa comprensión transformó el temor en obediencia. El encuentro con el adversario fue narrado por testigos con detalles sensoriales. El olor a sudor en la llanura, el sonido metálico de las lanzas, el polvo que se levantaba con cada paso, la temperatura del viento que cortaba la piel y el sabor salado de la tensión en la boca. Hubo diálogo antes de la acción que hizo visible el contraste entre el orgullo humano y la confianza en la promesa divina. El enfrentamiento terminó no con la espada de un soldado famoso, sino con una piedra que salió de la honda de un pastor ungido. La victoria resonó como un eco de redención. La comunidad que antes dudaba vio la realización de la promesa que corría por la sangre de una casa sencilla. Los relatos que llegaron a Jerusalén hablaron de un hombre común cuyo linaje conectaba con la esperanza del Mesías. En los días siguientes, profesores de la ley y ancianos recordaron textos de Ruth y de las genealogías que señalaban una raíz elegida por la gracia de Dios. La fama del elegido creció sin buscarla y la historia comenzó a vincular esa fama con el futuro del reino. Un mes después del acontecimiento que cambió la percepción pública, la vida de la familia mostró señales sutiles de transformación. La gente venía a la casa de Isaí para escuchar relatos y pedir consejo. La comunidad lo miraba con respeto y cierta reverencia, pero dentro del hogar la rutina continuaba con su humildad de siempre. Isaí seguía ofreciendo sacrificios pequeños en el altar de la casa y agradecía en silencio la misericordia recibida. La unción permanecía como memoria viva en la familia, y los hermanos empezaron a calibrar su orgullo en presencia de aquel misterio que los había superado. 3 meses después, nuevas puertas se abrieron para el ungido. Invitaciones para servir en tareas más públicas llegaron desde lugares lejanos, y la casa del pan comenzó a ser vista como cuna de una promesa. La comunidad compartió pan y vino en cenas donde se hablaba de futuro y de pacto. Se hizo más claro que la raíz humilde no quedaría oculta. 6 meses después, la repercusión se volvió histórica. Voces de Jerusalén empezaron a tejer relatos que ligarían aquella casa con la esperanza del Mesías. Los profetas hablaban en plazas de un linaje que llevaba en sí la semilla de redención. La influencia de Isaí ya no era solo local. Su nombre se cantaba en rutas comerciales y se asentaba en los registros orales de los ancianos. La transformación no fue de poder humano, sino de reconocimiento comunitario de que la gracia obra en lo oculto y lo eleva hacia el cumplimiento de promesas antiguas. La historia de Isaí no concluye con un título ni con una gloria momentánea. Concluye con la certeza de que la fidelidad diaria, la humildad y la obediencia pueden ser el terreno donde Dios planta la raíz de su promesa. La casa que olía a pan, el rebaño cuidado con manos cansadas y la unción derramada en silencio se convirtieron en memoria viva que influyó en reyes y en futuros relatos mesiánicos. Si esta historia te ha tocado, escribe en los comentarios desde donde la escuchas y comparte si conoces a alguien cuya vida sencilla guarda una promesa oculta. Inscríbete para seguir recorriendo testimonios donde lo ordinario encuentra lo sagrado y donde la gracia descubre su propio camino. Que la memoria de Isaí nos recuerde que no se necesita ser grande ante los ojos del mundo para ser instrumento del plan divino.